Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z y les doy la bienvenida a este podcast, a este episodio 292 de Poco Común, donde pues hablaré un poco de una experiencia con la tecnología que tiene mucho que ver con esto de crear contenidos. Entonces pues va a ser un tema corto pero interesante, donde les compartiré mis experiencias. Bueno, vamos al audio de intro y empecemos con este podcast. 無理じゃないの。私もそう思う。 Y bueno, pues sí, este podcast entonces es un poco de experiencia con tecnología. Y bueno, pues este creo que es el primer episodio de este podcast que ya lo estoy grabando con esta configuración de audio que tengo actualmente y que ya llevo en varios streams que a varios he cancelado, pero bueno, esa es otra cosa aparte. Sí, en varios streams que ya he tenido con esta configuración. Bueno, pues empiezo hablándoles de la configuración actual, donde pues ahora todo el audio que meto en la computadora, ya sea para hacer streaming o para grabar este podcast, pues ahora ya lo estoy manejando principalmente usando una interfaz de audio. ¿Qué es esta cosita? Pues es básicamente una mezcladora de audio, pero específicamente hecha para cierto tipo de dispositivos. Nuevamente metes un micrófono o algún instrumento musical dependiendo del tipo de interfaz que estés usando, y en este caso pues la interfaz que uso obviamente es más bien una diseñada para trabajar con una computadora y para streaming. Entonces pues tiene ese tipo de configuración y de opciones, pero bueno, ahorita les explicaré un poco más de esta tecnología. Bueno, siempre la complicación que uno tiene cuando hace streaming o cuando graba podcast es precisamente cómo configurar, cómo meter el audio, cómo meter el sonido de tu voz y escucharlo mientras estás transmitiendo o grabando. Y entonces cómo manejarlo en tu computadora, porque tu computadora es muy versátil, sobre todo actualmente, ya que además de que tiene pues las típicas entrada y salida para micrófono y para audífonos, que pues es bastante suficiente en un principio para grabar y para transmitir, pues tiene sus limitaciones y sus problemas que hay que manejar y sus complicaciones además. Entonces pues cuando uno empieza, pues lo que uno básicamente piensa es, pues me consigo unos buenos audífonos o una diadema, así para que tenga micrófono y audífonos al mismo tiempo, y un micrófono si en el caso de que decides tener audífonos, y lo conecto en la entrada de micrófono, así pues uno y uno, ¿no? Uno en audífonos, uno en micrófono, ¿no? Así que bastante lógico. Y sí, es bastante fácil y sí es suficiente muchas veces así que para empezar. De hecho ya lo he mencionado en podcasts anteriores e incluso en mis streams, de que pues si quieres empezar así que a grabar podcast y hacer streaming, pues no necesitas tanto, no necesitas más que eso, un micrófono y unos audífonos. Y en el caso de streaming, pues a tal vez una cámara web, una webcam, o incluso tu computadora para transmitir el video, principalmente. Pero bueno, hablando específicamente de lo que se trata de audio, pues las limitaciones es que muchas veces cuando empiezas usando un micrófono pues específico para tu computadora, una de varias. Iba a decir una de dos, pero no, esta es una de varias. En primera, un micrófono que se conecta directamente al puerto de micrófono de la computadora. El problema que tiene es que a final de cuentas la calidad de sonido no es muy buena, no se escucha muy bien o con buena calidad tu voz, y también muchas veces tu voz
Se escucha como en una llamada telefónica, o sea, bueno, como llamada telefónica de las antes, pero bueno, a lo que me refiero es que recorta mucho tu espectro de audio de tu voz. Entonces, pues no se escucha tu voz tan natural o como, al menos como un locutor de radio. No, se escucha mucho más, muy filtrado y un poco distorsionada tu voz. O sea, sí se entiende, pero se escucha pues no tan bonito, no tan agradable al oído tu voz. Cuando usas pues un micrófono, más que nada directo a la entrada del micrófono de la computadora, y sobre todo que mucho software está hecho más para videoconferencia que para streaming. Entonces, en una videoconferencia lo que importa más es que pues se mantenga la transmisión, que te escuches y que te veas, más allá de que si se escucha bien o se ve bien. El chiste es que se vea y se escuche. Entonces, pues mucho del software y del hardware que hay para videoconferencia pues no cuida tanto la calidad de cómo se escuche tu voz. De hecho, pues obviamente por eso existe pues todo ese hardware profesional, todos esos micrófonos y todo ese rollo. Entonces, pues sí, ya cuando llevas un poco de tiempo es un problema o algo que no te gusta cómo se escucha. Luego, ese es un aspecto. Otro aspecto es que pues los micrófonos que se usan sobre todo para videoconferencia, dependiendo mucho de los modelos y del propio software, muchas veces va a entrar ruido ambiental. Mucho, poco, depende mucho, como dije, del hardware y del software, de qué tanto filtren la voz. En el caso de que filtren la voz, muchas veces, como no es un filtrado de calidad, sí se va a suprimir mucho los sonidos de fondo, pero sacrificando mucho la calidad de tu voz. Entonces, pues ese es el problema. Y los micrófonos por sí solos, muchas veces los micrófonos que usas básicos de una diadema o micrófonos hechos para computadora muy básicos, de los baratos, que se conectan directamente al puerto plug de tu computadora, muchas veces ese pues va a tener va a seguir metiendo mucho ruido y perdiendo mucha calidad. Entonces pues sí tienes esos problemas que vas a tener que ir solucionando con el tiempo. Una primera solución que de hecho yo usé es pues como a final de cuentas es una inversión. Lo único, así que de entrada a lo mejor se te ocurre es usar alguna especie de mezcladora sencilla que filtre, porque pues así que de cajón todas las mezcladoras, las consolas ecualizadoras, mezcladoras esas, una de las características que tienen o funciones que tienen es precisamente filtrar los ruidos y dejar la voz, pero pues es una inversión que al final de cuentas te costaría. Entonces pues una opción es usar software de precisamente que sirva como una consola virtual de audio que filtre todo eso. Hay software gratuito y todo eso, pero ¿cuál es el problema de usar software? Que las opciones que existen todas, no importa cuál uses, todas se complican. Tiene su ciencia, necesitas experimentar mucho para aprender cómo usarlas, porque la verdad es que mucho del software, los que son gratuitos, porque también hay mucho software que es de paga, lo que te exigen es que pues así que de entrada no vas a entender bien todas las configuraciones y vas a tener que estar experimentando y experimentando hasta que te quede como tú quieres, de que se filtre la voz, de que se escuche el sonido, no sé, de que música de fondo, o si haces streaming que se escuche pues el sonido del videojuego, cosas así. Entonces experimentas mucho y muchas veces, por lo mismo de que no terminas de entender cómo se configura mucho ese software,
pues lo único que vas a llegar es a un punto donde digas, ya me quedó, ya todo jala bien. Y luego peor si es streaming, porque el OBS o cualquier software que uses para hacer streaming, pues también así que interpreta las entradas de audio que estás metiendo y las maneja a su propia manera, y hay veces que fácilmente las agarra y las coloca en su propio ecualizador de sonido, y hay veces que hace su propio relajo y no se interfaza como tú quisieras. Y bueno, y el chiste es que todo son capas tras capa de complicaciones de configurar los diferentes software. Primero configurar el software que te filtre la voz y te maneje los otros efectos de sonido para que te quede como tú quieres, y una vez que te queda, pues ya te quedas, bueno, ya no lo muevo, ya no lo toco. Y si mueves algo, cambias algún hardware, metes otro micrófono, otro tipo de audífonos, etcétera, otra vez tienes que volver a configurar. Y lo mismo pasa con el software de streaming, como el OBS. O incluso, bueno, en el caso de, por ejemplo, que estoy grabando podcast con el Audacity, ahí no es tan complicado, porque pues al final de cuentas nada más seleccionas qué entrada de audio vas a estar grabando y se acabó. Pero también pues a veces sí también se puede complicar, incluso usando Audacity también tienes que configurar para que no entre en conflicto con el software que estés usando. Bueno, ese es desde el software, que no compres una mezcladora o una interfaz. Bueno, así fue de hecho mis primeros años de experiencia, usando micrófonos básicos y audífonos básicos a las entradas de audio, de micrófono y audífono de la computadora. Eventualmente pues vi que tenía mejor calidad de sonido metiendo pues el audio del micrófono principalmente en una entrada USB. Entonces primero empecé experimentando con diademas que se conectaban por medio de USB. La gran ventaja de esto, en primera, pues obviamente la inversión de comprar una de esas diademas. La ventaja de eso era que de alguna manera reducía mucho la distorsión, y también tenía cierto filtrado de sonido de fondo el usar estas diademas. La dificultad otra vez es que a final de cuentas, como estás cambiando de tipo de entrada de audio, pues es otra vez configurar los controladores de sonido dentro de Windows para que pues determinen cuál va a estar captando, cuál fuente de sonido va a estar captando, tanto para hacer grabaciones y hacer streaming, como para comunicación, o sea, que hagas videoconferencia, o que todavía te compliques más y hagas una grabación en Audacity o en streaming de una videoconferencia, que luego suele pasar cuando, por ejemplo, haces un podcast o haces un stream donde pues tienes participantes que no están donde tú vives, que haces una llamada, una videoconferencia o una conferencia de audio, y pues tienes ese audio que sacarlo para grabarlo o para transmitirlo, que es otra complicación. Entonces pues igualmente el problema de las configuraciones. Pero como dije, grabar un dispositivo USB tiene sus ventajas, se interfaza mejor con la computadora, y el audio pues de alguna manera es más bien procesado más directamente por la computadora, de forma más digital, porque pues a final de cuentas cuando grabas por las entradas de micrófono estándar, la de plug, tienes la bronca de que pues en primera el audio llega con baja potencia, muchas veces se escucha bajito, por más que le ajustes tienes siempre que subirle mucho el nivel del micrófono para que se escuche bien cuando entra por la entrada de plug, y que aparte pues como el procesamiento digital se hace ya desde
dispositivo que estás conectando, muchas veces pues sonido es más fácil que lo procese mejor en la computadora y no tenga pues ruido, distorsiones y demás cosas raras. Bueno, esto es lo que pues me dio de ventaja el tener una diadema USB. Además, hay veces, en ciertos casos, que la propia diadema USB te permite monitorizar lo que estás escuchando sin tener sin que se escuchen en el escritorio, que luego cuando por ejemplo estás metiendo música o cualquier otro sonido que no es tu voz, luego lo que provoca luego es lo difícil de estar monitorizando la voz, y es algo que también un detalle que luego mucha gente no sabe cuando uno hace podcast o streaming, que cuando grabas nuevamente, por ejemplo, voy a hacer la comparación. Por ejemplo, tú cuando estás en una videoconferencia, por lo regular, lo normal es que tú no te escuches tu propia voz, sino que muchas veces lo típico es que te dicen, no te escuchas, o quién sabe qué, muévele a tal cosa para que te escuches. O sea, no te das cuenta tú de si te estás escuchando y cómo te estás escuchando. Eso es lo que la mayoría de la gente está acostumbrado cuando hace videoconferencia o llamadas dentro de la computadora usando un equipo normal, una diadema o algo así. Pero ya cuando haces streaming o grabas podcast, te interesa mucho que saber escuchar cómo se escucha tu voz en la grabación. Entonces es indispensable muchas veces que tengas audio de monitorización dentro de tus audífonos. ¿Esto qué significa? Que aparte de que estás escuchando los efectos de sonido que estás metiendo en tu grabación, también estás escuchando tu propia voz, cómo se está grabando, cómo se está transmitiendo. Algo que en un principio a todos nos saca de onda. Te saca de onda eso de que estés hablando y de que estés escuchando tu voz y dices, y de hecho lo pueden checar en mis primeros streams, como luego así como que hacía pausas o como que arrastraba las palabras o cosas así, porque no me terminaba de acostumbrar a que estaba escuchando mi voz mientras estaba hablando, y a veces no me daba cuenta también del desfase que tenía de que yo hablaba y se escuchaba un poco retrasada mi voz. Entonces pues no se sentía cómodo en un principio eso de estarte escuchando cuando estás hablando. Ya eventualmente te acostumbras a eso y pues es lo normal, y es muy útil porque luego te das cuenta cuando no te están escuchando, cuando hay alguna distorsión o algún problema de cualquier tipo cuando estás hablando. Entonces inmediatamente que sucede un problema con la transmisión, con la recepción de tu voz, inmediatamente lo corriges o luego te detienes para corregirlo. Algo que pues obviamente si no lo hicieras no te darías cuenta y podías echarte una grabación completa y estar sin voz en esa transmisión o en esa grabación. Entonces por eso es muy importante la monitorización de tu voz, algo que mucha gente no sabe cuando no ha hecho stream o no ha hecho podcast, de cómo pues necesitas estar escuchando tu propia voz para prevenir cualquier problema de transmisión. Bueno, eso es como una pausa para explicar ese contexto que tenemos los que grabamos podcast o los que hacemos streaming en este ámbito. Bueno, pasando a lo siguiente, a mi siguiente experiencia fue cuando pues ya decidí tener un micrófono más dedicado para transmitir, para grabar, para meter la voz en mi computadora. Por cierto, van a notar un poco diferente este audio por muchas razones. Ya al final les explico cómo estoy ahorita transmitiendo, que en parte también es un poco de flojera de mi parte, pero bueno, mi siguiente paso fue pues decir, pues ahora sí ya voy a tener un micrófono que se escuche bien bonita mi voz y todo eso, y que pueda
silenciarlo más fácilmente sin tanto rollo. ¿Y qué hice? Pues decidí, cuando tuve un dinero extra, comprarme un micrófono de condensador. Sin embargo, hay que pensársela mucho cuando quieras comprar uno de esos. ¿Por qué? Porque ya estaba consciente de ello, pero aún así decidí, pues vamos a hacer la inversión para que se escuche bien. Pues el problema de los micrófonos de condensador por lo regular son esos que ves muchos en las transmisiones de los streamers, esos micrófonos que incluso muchos tienen LEDs ahí para que se vean llamativos. Esos de condensador, si bien captan muy bien la voz, muy bien el sonido, son también muy delicados y muy sensibles en cuanto a que perciben todos los ruidos. Y por lo tanto, con un micrófono de condensador, pues tienes que solucionar otros problemas. ¿Por qué? Porque, como dije, son muy sensibles. Entonces, por un tiempo tuve que soportar, o me metí en broncas que no debería haber tenido, donde pues el micrófono empezó a captar todos esos ruidos de la calle, todos esos ruidos incluso de afuerita de mi cuarto donde normalmente grabo, que hacen toda la gente con la que vivo, que si están lavando los trastes, que si van al baño, que si abren la puerta, todos esos ruiditos ya se estaban escuchando. De hecho, en los podcasts anteriores todavía llegaron a escucharse, por ejemplo, los ruidos de la calle o de los grillos que en la noche pues suenan. Todo eso se estaba escuchando con el micrófono y el condensador. Y en un principio pues más o menos lo manejé bien con el mezclador, con el mezclador por software, que igualmente hacía reducción de ruido y todo eso, pero empezó a ser cada vez más complicado configurar todo y era cada vez más delicado que me moviera cualquier configuración y no se captara o no se escuchara tan bien como yo quería, o que quisiera moverle algo y terminaba fastidiando cómo estaba todo configurado. El chiste es que me metí en un problemón todavía más grande. Por un lado, metiendo más ruido que antes no tenía, y por otro lado, pues con el propio software, que pues era más difícil que se interfazara con un micrófono de condensador conectado por USB. Entonces pues tiene sus problemas. A final de cuentas, un micrófono de condensador, si lo quieres conectar a tu computadora, porque prácticamente a final de cuentas lo que yo creía o lo que pensé, así que contra mi propio juicio, que originalmente pues me resistí mucho a tener uno de condensador, y aquí a final de cuentas sí decidí tenerlo y no me funcionó como debía, es porque, como dije, los micrófonos de condensador son muy sensibles al ruido, a cualquier ruido ambiental. Entonces ahí solo se recomienda si tienes una casa que más o menos tenga buen aislamiento de sonido, o algún estudio o un cuarto que tengas específicamente para grabar, que ya sepas que difícilmente va a entrar ruido ambiental a ese cuarto. Solo en esos casos se recomienda un micrófono de condensador. Eso, o que lo conectes el micrófono de condensador a una interfaz o a un mezclador ya físicamente, que ese es pues todavía otra inversión. Y bueno, pues yo así que tragándome pues esa dificultad del micrófono de condensador, por muchos meses estuve usándolo, a pesar de todos los inconvenientes de ruido ambiental y todo eso que se escuchaban durante la transmisión. Y sí tenía sus ventajas, de que podías silenciarlo por tu lado, de que la monitorización era directo desde el micrófono, entonces no tenías que molestarte en configurar el mezclador para estar escuchando tu propia voz, porque ese es uno de los grandes dificultades cuando usas software para procesar tu voz, para hacer
subir volumen y filtrar ruidos, que luego el rollo de monitorizar tu voz está medio complicado, porque hay veces que si no lo configuras bien se mete con el ruido o hace una retroalimentación con los otros ruidos de la computadora, sonidos de la computadora, y no, es otra complicación. Entonces monitorizar tu voz era complicado si no tenías una salida directa para monitorizar. Y en el caso del micrófono de condensador que conseguí, como varios que existen en el mercado, tenía una salida para micrófono directamente dentro en el propio micrófono. Entonces, pues de alguna manera la propia computadora detectaba el micrófono por USB, y aparte detectaba también la salida de audio que tenía el propio micrófono por un plug para audífonos. Entonces pues ahí pues aproveché y configuré más o menos el audio de la computadora para que pues tanto el audio de la computadora como el audio de mi voz salieran por esa salida de micrófono. Algo que me solucionó al menos el hecho de monitorizar mi voz por medio de micrófono. Ya no tenía que hacer nada dentro de la computadora para hacer esa monitorización y ya no tenía que complicarme. Pero como dije, el problema de que entrara mucho ruido, porque aparte del software que estaba usando, que era el Voice Meter, que era pues que es un mezclador virtual, o más bien en software dentro de la computadora, pues cada vez se volvía más complicado configurarlo para que todo jalara y todo se escuchara bien y en su canal específico. Y yo decía, no, pues ya mejor, lo que mejor me convendría es que el propio software que esté usando para transmitir o para grabar, ya tiene esas opciones y debería de estarlo haciendo directo con eso. O sea que el propio OBS, por ejemplo, tiene su propio mezclador, más bien controles de volumen y de sonido de cada fuente de sonido. Entonces pues sería más sencillo que desde el propio OBS yo bajara volumen, silenciara y todo eso de cada fuente de sonido. Pero como tenía ese mezclador virtual aparte del OBS, me complicaba más las cosas. Entonces pues sí, así que solucionó unas cosas, pero me compliqué otras. Y bueno, pues después de tiempo de que pues a final de cuentas tenía que estar soportando estas dificultades de los sonidos ambientales que no tan fácil podía prevenir o mezclar, que a pesar que con todo y todo, mi cuarto, por su propia configuración de cómo tengo mi computadora y mi silla y todo mi equipo alrededor, debajo de una cama, o sea, porque tengo una litera, así que literalmente tengo una litera, pues el estar debajo de una litera, esto absorbe mucho del ruido o del rebote del ruido. Entonces por ese lado no necesitaba poner paneles para absorber el eco o el rebote de ruido por las paredes, porque el estar debajo de una litera, los propios materiales de la litera, las propias ropa, el colchón y todo eso, y pues de forma natural pues absorben mucho ese rebote de ese ruido, no hay eco. Pero bueno, pero a final de cuentas seguía frustrándome esto de que se metiera el ruido ambiental. Y bueno, pues ya cuando otra vez volví a tener dinero para hacer otra inversión fuerte, pues ya decidí, no, pues ahora sí vamos a tener que comprar. Pero bueno, antes de decir esto, algo que ya sabía que podía usar, que muchos que graban audio, que hacen streaming, que siempre terminan consiguiendo, es una mezcladora, pues para hacer así que manipulación más profesional y precisa de todas las fuentes de sonido. Yo siempre estuve consciente de eso, pero siempre también es algo complicado configurarlo, conectarlo, porque no es lo mismo conectarlo a una consola de sonido para sonorizar en un estudio o en
en un foro que conectarlo a una computadora de escritorio, porque mucho del hardware de eso para transmitir, para grabar sonido, como los micrófonos profesionales, como instrumentos musicales y muchos dispositivos que son ya de uso más profesional, pues usan en primeras manejan más potencia tanto para transmitir el audio como para pues monitorizarlo. Usan más potencia, usan sus propios cables específicos que no precisamente son compatibles con una computadora. Entonces yo sabía que eran esas complicaciones de que al cambiar todo eso tenía que comprar cables, tenía que comprar adaptadores y todo eso para que, pues, usando equipo profesional, mandara todo eso a mi computadora. La computadora, pues, al final de cuentas recibe entrada de audio de baja potencia. Entonces, pues sí, había muchas complicaciones con cambiar a equipo ya más profesional. Y eso incluyendo sobre todo las mezcladoras, que es lo que a final de cuentas eso es lo que iba. Que estaba consciente que muchos que transmiten, que hacen streaming, que graban podcast, usan forzosamente una mezcladora. Muchos lo mencionan y lo insisten: consíguete una mezcladora porque te soluciona muchas cosas, tienes mayor calidad de sonido y todo eso. Pero lo que le tenía mucho es el detalle de que, pues, la mayoría de mezcladoras no están hechas para conectarse a una computadora, porque manejan potencia y porque necesitan, por lo tanto, adaptadores para meter todo su audio a la computadora. Y al final les voy a explicar también por qué a veces estoy teniendo variaciones en cuanto a cómo me escucho en el nivel de sonido. Pero bueno, continuamos con la mezcladora. Y pues sí, yo tenía la imagen en la mente de esas mezcladoras, por muy pequeñas que fueran, que a veces nada más, o sea, de hecho yo tenía la intención de comprarme una de nada más de 2 entradas o algo así, porque por cada entrada tienes tu panel de controles de ganancia, de control de ruido y de otras cosas, y nivel de volumen y todo eso. Entonces, y por eso luego ves unas consolas bien enormes, porque manejan un montón de entradas de diferentes micrófonos, instrumentos y demás. Las más profesionales son las que se usan en foros. Pero bueno, o sea, yo iba a tener una chiquita, pero de todas maneras era el mismo problema. Las mezcladoras principalmente están hechas para manejar, pues, audio a mayor potencia, precisamente porque, pues, es como previenen toda esa interferencia, distorsión que hay cuando mandas el audio de un punto A a punto B. Siempre cuando hay distancia de transmisión de un dispositivo a otro, siempre hay cierta distorsión, y si no usas cables profesionales vas a tener siempre problemas de retroalimentación y de otras cosas. Bueno, el chiste es que, pues, esa era mi noción, y cuando empecé, pues ya dije, pues vamos a invertir ya en la mezcladora, y obviamente tenía que cambiar el tipo de micrófono, porque las mezcladoras tampoco, pues, admiten con conexión USB. De hecho, en un principio empecé buscando, a lo mejor hay mezcladoras que admiten micrófonos USB, así que para seguir usando el micrófono de condensador que ya había adquirido. Pero conforme iba buscándolas, vi que, bueno, sí hay de todo tipo y todo eso, pero la mayoría tienen las mismas configuraciones, no cambiaba mucho. Algunas sí tenían entrada USB, pero la salida era una salida no me acuerdo cómo se llama, o de ese plug más grande. Así que les voy a decir por descripción, porque no me acuerdo bien de los nombres, del plug más grande que muchas veces ves en muchos micrófonos e instrumentos musicales. Ese tipo de entradas eran las que manejaba, entradas y salidas. Entonces, pues, todo eso no era compatible para la computadora. Entonces, al adquirir una mezcladora, tendría que adquirir algún dispositivo o algún adaptador para meter esas salidas a la computadora.
Y dije, no manches, o sea, va a ser una complicación todavía más y tendré que pagar por más cosas. Y se me va a complicar conectar todo eso. Y entonces pues ahí me atoré un rato con lo de la mezcladora. Hasta que pues me acordé que los streamers también, en vez de usar una mezcladora, muchas veces lo que usan es un aparato más pequeño. Y es cuando me acordé de las interfaces, que ya no me acordaba de ellas. Es una interfaz, es una especie de mezcladora, pero para un uso muy específico. Las interfaces son pues como una mezcladora, pero muy muy pequeña, donde pues está hecha para procesar la entrada de algún tipo de entrada de sonido. Hay interfaces para instrumentos musicales de diferentes tipos, y hay, en el caso para streaming, pues mezcladoras específicamente para streaming, que lo que tienen de ventaja es que la salida, en primera, pues sí que son compatibles con micrófonos ya más profesionales, pero aparte tienen un montón de funciones que son muy cómodas o muy útiles para el streaming. Pero aparte de eso, las mezcladoras para streaming, la gran ventaja es que también tienen salida o entrada para dispositivos de uso más casero. Por ejemplo, meter sonido de un celular, meter sonido de una consola de videojuegos, sacar el sonido, y sobre todo algo muy útil, que en este caso las interfaces para streaming muchas veces sacan el sonido por USB-C o USB-A. Bueno, pero las interfaces por sí solas no producen sonido. Obviamente solo son un paso intermedio entre las fuentes de audio, ya sea la música de algún reproductor de música, de algún celular, el sonido de alguna consola de videojuegos, o obviamente el micrófono o algún instrumento musical. Son solo un punto intermedio para transmitir y convertir la señal de sonido de audio hacia la computadora. Esto quiere decir que tiene cierta flexibilidad para para que los propios fabricantes las hagan para el uso que más requiera el que está haciendo la transmisión de sonido. Y en este caso las interfaces hechas para streaming para computadora tienen funciones que son muy útiles precisamente para conectarse a la computadora. De entrada, cuando conectas una interfaz a una computadora, automáticamente cuando la conectas, en primera, muchas de ellas no requieren alimentación externa. Esto quiere decir que jalan su propia alimentación del puerto USB, sobre todo si son para puerto USB-C, porque el puerto USB-C da mucha potencia. Entonces pues de ahí jalan muchas veces su propia alimentación. Uno, eso, su alimentación. Pero dos, que es el más útil e importante, que como lo estás conectando por un puerto USB, se interfaza por datos, maneja datos con la computadora que se conecte. Esto quiere decir que no solo manda, por ejemplo, una señal de sonido y ya, se acabó, que nada más sirve ese propósito, sino que puede usar la conexión USB para configurar, para comunicarse con la computadora y pues hacer las cosas más fáciles. En este caso, la interfaz que conseguí, lo que me facilitó es que era algo que me preocupaba, que entra la señal de mi micrófono a la computadora por medio de la interfaz, pero luego ¿cómo voy a escuchar, cómo voy a monitorizar mi voz? Voy a tener que conectar los audífonos a la salida de audífonos de la computadora, ¿o qué onda? Pero no, resulta que ya están pensadas esas interfaces para tener precisamente una salida específica. Bueno, o sea, en primera tienen su salida para audífonos, para que tú escuches lo que necesites escuchar. Pero segunda, se configuran automáticamente para jalar
o para manejar el audio de tu micrófono y entregártelo en los audífonos sin que se escuche en la computadora, sin que se escuche la monitorización, ¿no? O sea, a final de cuentas se está mandando el audio del micrófono, pero no hay retroalimentación en lo que se escucha en las bocinas, por ejemplo, no, sino que se escucha en tus audífonos sin que se escuche en la transmisión o en la grabación que estés haciendo. Esto es bastante útil. Perdonen por la disminución del volumen. Entonces se configura automáticamente para eso, para que mande el sonido de tu micrófono, pero que cuando tú lo estés escuchando tus audífonos no se escuche en la grabación de también el sonido de los audífonos. Y aparte de eso, también a la hora de conectarse jala el audio automáticamente, se configura para que jale el audio de la computadora. Entonces, por lo tanto, en los mismos audífonos que estás haciendo la monitorización, también escuchas lo que se escucha en tu computadora. Sobre todo, por ejemplo, si estás haciendo streaming de algo que estás jugando en tu computadora, puedes escucharlo en tus audífonos, pero no interfiere o no entra tu voz no entra como retroalimentación en la computadora. O sea, pues es que ya ven a lo que me refiero a la monitorización, que si bien la computadora recibe tu voz por el micrófono, de alguna manera también necesitas recibir ese audio de tu voz hacia ti mismo. Entonces ese proceso de monitorización que tanto estoy diciendo, si no se maneja bien, termina pues liqueándose o saliéndose hacia el audio del escritorio de tu computadora, y esto causaría una retroalimentación bien fea, de esas que causan un chillido, un pitido y así mucho eco. Se escucharía doble tu voz si no se manejara bien la monitorización, porque se metería o se contaminaría el audio de escritorio. No solo se escucharía en tus audífonos, sino se escucharía con los otros audios de tu computadora. Entonces, pues a final de cuentas la interfaz te ahorra ese problema y solo separa los sonidos para donde tienen que ir y para lo que sirven. Y para tus audífonos, pues obviamente lo que sirve es monitorización, pero que no se escuche doble en tu computadora. Eso me ahorró un montón de problemas. Sí, puedo ya conectar un micrófono profesional, de esos que tienen entrada de 3 pines, de esos con un plug de esos gruesos, que muchos de esos micrófonos están hechos precisamente para recibir voz. O sea, reciben con muy buena calidad la voz y no reciben tanto los audios ambientales. Eso, aparte la interfaz, pues no tiene tantos botones y tantos controles que usaría alguien que está manejando los audios para un foro o para un estudio, sino están hechos los controles más bien para un stream. Entonces nada más tienes, por ejemplo, en mi interfaz, poniendo el ejemplo, tienes controles de volumen para tu micrófono y para el sonido que le metas externo en una entrada auxiliar de diferente tipo, por USB, en este caso incluso maneja. Entonces tiene su propio control de volumen, esas entradas de audio de otros dispositivos. Aparte de eso, tiene reducción de ruido, la propia interfaz. Entonces ya no me preocupo por qué tipo de micrófono conecto. Siempre voy a tener esa opción de que pueda filtrar el ruido ambiental. De hecho, ahorita que estoy grabando, hay unos vecinos que tienen su música ahí en la calle y pasan motos, están los grillos ahí escuchándose afuera en mi azotehuela, todo eso, y todo eso no se está escuchando precisamente por la reducción de ruido que trae la propia interfaz. Aparte de eso, tiene algunas otras monerías en el caso de mi interfaz. Por ejemplo, tiene un botón para aquellos
micrófonos que necesitan alimentación, porque hay ciertos micrófonos profesionales que necesitan que les metas alimentación para funcionar. Entonces tiene un botón para eso, tiene el botón, como dije, la entrada tiene recepción, transmisión y recepción por Bluetooth. Entonces puedo meterle música desde mi celular o cualquier otro audio desde mi celular. Tiene botones obviamente para silenciar el micrófono por un lado, para silenciar esos audios que metería externos. Tiene, ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, tiene ay, perdón por el ruido. Bueno, ahorita le subí mucho la ganancia, pero tiene control de ganancia por separado, aparte del control de volumen, que ese más bien es para mí, para que yo escuche a cierto nivel el sonido. Tiene reverberación. Qué farol, ¿no? Tiene reverberación, que es lo que acabo de moverle. Tiene control de volumen individual para los audífonos. Es más, ahorita voy a moverle a la reducción de ruido, nada más para que chequen cómo se escucha el audio ambiental. Ahí se escucha un ventilador que tengo a un lado mío, mi respiración, que bueno, eso también tiene que ver con qué estoy haciendo. Y entonces nada más para que vean como la cancelación de ruido. Incluso de las monerías que tienen es el cambio de voz, que eso pues nada más es pura farolada, la verdad casi no lo uso. Por ejemplo, ¿me puede escuchar así? Así, también bien, con una voz gravesota. Con una voz así infantil y con voz robótica, voz medio robótica. O sea, monerías que trae la propia interfaz, que bueno, o sea, no las necesito la verdad, pero pues están hechos a final de cuentas específicamente para que le agregues más variedad a tu transmisión de voz cuando la estés manipulando. Tiene RGB como cualquier babosada para computadora, la verdad eso es lo de menos. Y bueno, pues ya explicándoles todo esto, ahora sí les explico por qué las variaciones de sonido y por qué se está escuchando como se está escuchando ahorita este podcast. Bueno, pues resulta que normalmente cuando hago streaming, aparte de la interfaz, tengo un tripié de esos como para estudio, de esos que tienen un brazo largote. Normalmente ahí monto el micrófono y ya lo tengo a una distancia específica y ya no importa cómo me mueva, va a estar el micrófono ahí fijo. Bueno, pues medio flojera esta vez, no puse el tripié, entonces estoy agarrando el micrófono con la mano, como es de esos micrófonos cardioides, de esos específicos para voz, de esos que ves muchos por ejemplo en los escenarios, que va agarrando el artista con la mano y que a veces trae un cable largo. De ese tipo de micrófonos traigo. Bueno, es el que estoy usando y lo estoy sosteniendo en mi mano. Entonces el problema de que lo sostenga en mi mano es que hay veces que no me doy cuenta y me lo alejo de la boca y se escucha más lejano. O sea, nada más para que un poco disculpen mi flojera de no colocarlo en el brazo, en donde normalmente lo coloco, para que no se mueva y no reciba ningún ruido, porque también aparte los ruidos que escucharon fue precisamente porque el cable o el propio micrófono golpea algo o raspa algo y se mete como sonido, que es algo que preveniría si lo hubiera puesto en el brazo. Y ese es el detalle. Y también de por qué el micrófono se escucha como se escucha, porque pues no es el micrófono de capacitor, sino que
sino que es un micrófono cardioide, que son diferentes, son los, como dije, esos micrófonos con bolita en el extremo, que se los apuntan a la boca y que muchas veces cargan en la mano o están montados en una base. Ese tipo de micrófonos es el que estoy usando, porque este tipo de micrófono está específicamente hecho para precisamente recibir voz. Entonces se escucha con muy buena calidad la voz y casi no percibe con mucha potencia cualquier sonido ambiental. Es por eso que se usa estos micrófonos. Aparte de que cuando pues estás transmitiendo algo, también que un extra que pones en medio del micrófono es pues tu filtro antipop que precisamente previene ese sonidito medio molesto. Disculpen ahí por la voz, por el sonido, pero ese filtro, que es esa mallita, ese circulito con una malla que pones normalmente enfrente entre el micrófono y la boca, que se ve mucho cuando graban a artistas cantando. Bueno, ese filtro normalmente se lo pongo enfrente de mi micrófono, y con eso no solo filtra ese sonido molesto que les hice hace unos momentos, sino que incluso sirve para filtrar mucho de mi respiración. Cuando hago respiración fuerte, ese filtro pues no deja que se escuche ese sonido. Sobre todo el sonido que hace el viento, el soplido, es lo que previene ese filtro. Y pues ahorita no lo traigo y por eso está metiendo de esos sonidos. Entonces nada más una disculpa, pero también sirvió como pretexto para demostrarles pues para lo que sirven muchas de las cosas que tienen. Entonces pues esa fue mi experiencia a lo largo de todos estos años, cambiando entre diferente hardware, diferentes micrófonos, diferentes salidas de audio, diferentes configuraciones, procesamientos de sonido y todo eso, sobre todo con el hardware, y cómo tuve que adaptarme y cómo fui aprendiendo a sacarle jugo a diferentes cosas. Además hay que mencionar que yo pues de alguna manera entiendo todas estas tecnologías, si bien no tenía la experiencia, que es lo que me faltaba, que es lo que tienen muchos ingenieros de sonido y muchos pues ya podcasters experimentados. Me faltaba esa experiencia, pero tenía el conocimiento debido a que también soy pues ingeniero en electrónica. Entonces toda esta tecnología, cómo funciona y qué hacen cada cosa, pues tenía un conocimiento bastante amplio al respecto. Simplemente no tenía la experiencia de manejar todo este tipo de equipo. Tenía una experiencia general, un conocimiento sobre todo, pero una experiencia más de amateur, de cómo usar equipos de sonido ya para algo cada vez más profesional. Entonces pues esto es lo que les comparto de mi experiencia. Bueno, pues ya con esto espero que les haya resultado interesante toda esta conversación, donde pues les comparto todo lo que pasé, todo ese proceso que pasé, y que pues espero que también mi experiencia les sirva para más o menos tener en perspectiva y aprender qué cosas les podría servir, qué cosas no les podría servir, con lo que a mí me pasó con todo pues experimentación con el hardware de sonido. Bueno, pues ya con esto, ahora sí cerremos este podcast, vamos al audio de cierre y regreso ya para despedirnos. それにシャッター音も可愛い。 Y bueno, pues esto fue entonces el episodio 292 de Poco Común, pues sobre mis experiencias con el hardware de audio en este tiempo de producir podcast y streaming. Y bueno, pues espero que les haya gustado, que haya sido interesante, entretenido. Y pues les recuerdo que este podcast se publica en la mayoría de plataformas de podcasting, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Simplemente búsquenlo como Poco Común.
También les recuerdo que pues este podcast tiene su versión en video que se publica en el canal de YouTube. La nerdulería en YouTube. Ahí es donde se publica la versión en video de este podcast, y que pues también para que lo chequen en caso de que prefieran esa versión de publicación del podcast. Una disculpa por todos los retrasos, pero es que ahora sí no he estado ni con la mente suficientemente despierta para idear nuevos temas de qué hablar, y también un poco bajo de energía, de que sí he estado ya muy cansado. Llego muy cansado muchos días, entonces luego no tengo las energías para quedarme hasta noche, porque nuevamente este podcast lo grabo en las noches debido a que pues como a final de cuentas vivo en una casa con varios familiares, pues obviamente hay ruido, y también por el ruido ambiental, que muchas veces pues solo en la noche es cuando ya baja el ruido del ambiente, que bueno, que últimamente ya no tengo tanto problema por el hecho de mi configuración de audio, como ahora escucharon. Entonces pues me cuesta mucho trabajo luego estar grabando, por lo mismo que grabo en la noche. Aparte de mis horarios de trabajo, obviamente también tiene que ver que yo trabajo pues como cualquier godín. Entro en la mañana temprano y salgo en la tarde, entonces en la tarde más o menos no me conviene estar grabando sino hasta la noche. Bueno, esa es la explicación. Entonces pues una disculpa por haber estado, por lo tanto, sacando con mucha separación, con mucho tiempo de separación, y luego no en los días que nuevamente anunciaba que publicaba los podcasts, sino al día siguiente o varios días después. Una disculpa, una grandísima disculpa, porque pues para que a final de cuentas cualquier contenido tenga éxito, tiene que ser regular, ser publicado con buena periodicidad, que no falles tú a tus tiempos y en los días que debes de publicar. Entonces ahí sí seguro va a bajar un poco mi audiencia, precisamente por no estar publicando ni en tiempo ni en forma. Pero bueno, a final de cuentas no quiero que este proyecto se muera, y pues voy a, en lo posible, seguir sacando pues este podcast. Y bueno, también les recuerdo que este podcast se publica en otras plataformas en otras redes sociales, principalmente en Facebook, en las páginas de Nerdulería y Encode. Entonces pues para que busquen este podcast en esos espacios, Nerdulería y Encode, pero sobre todo para recomendarles que pues escuchen, o que si les interesan otro tipo de contenidos, también ahí pueden encontrar otro tipo de podcast en Facebook, en la podcastería y Encode, es la podcastería y Encode. Entonces para que pues chequen esas dos páginas en Facebook. También les recuerdo que tengo mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Discord e Instagram como SorcererZ. Facebook, Discord e Instagram SorcererZ. Instagram a lo mejor no lo uso tanto porque pues yo no soy de publicar fotos o cosas así, entonces pues más que nada la uso por conveniencia, no por más bien por necesidad, no porque me interese. Pero bueno, pues a final de cuentas es de las redes sociales actualmente que más gente de generaciones más jóvenes entra, entonces pues también tengo ahí. Y bueno, también agradezco a todos los que pues escuchan este podcast en las diferentes plataformas, que dejan sus likes y que dejan sus comentarios. Y de hecho pues un saludo para el último que dejó su comentario, que ya tiene tiempo siguiéndonos, los de cómics aquí y ahora, en la página, en el canal de Nerdulería en YouTube. Muchas gracias por el comentario. Saludos también ahí, cómics aquí y ahora, igual también para que chequen su canal de ellos, que obviamente es obvio de que hablan ellos por el nombre. Muchas gracias. Y ¿qué iba a decir? Sí,
pues ya con esto, pues entonces cerramos este podcast. Muchas gracias por haberlo escuchado y pues nos seguimos escuchando hasta la próxima. Cuídense.